Cada tanto echamos mano a algún concepto filosófico para explicar alguna realidad teológica, y uno que está siempre, aunque uno no lo mencione, a través de la encarnación, que es el obrar sigue al ser. Entonces, si nosotros realmente en el bautismo tenemos un nuevo ser, dice San Pablo, se ha gestado, somos nuevas criaturas en Cristo. Cristo no viene a abolir lo del Padre, sino a darle plenitud, sentido. También por eso el domingo. El domingo es el primer día de la semana. En el Antiguo Testamento se celebraba el sábado como el último día de la creación. Y en el Nuevo Testamento celebramos el domingo como el primer día de la nueva creación, porque somos todos criaturas en Cristo. Y Cristo, al encarnarse, santificó toda la realidad humana. Por eso, cuando se peleaban los padres conciliares para fijar los artículos de la fe en el credo, ¿por qué aparece creo la resurrección de la carne? No dice en la resurrección del soma, el cuerpo, sino sarx, carne, que es la misma expresión que Juan utiliza para el verbo se hizo carne, sarx, hologos egenetos sarx. No dice hologos egenetos soma. El verbo nos hizo cuerpo, se hizo carne, porque la carne expresa también la fragilidad y la realidad, la concreción de la encarnación de Dios. Y por eso también toda nuestra vida tiene que estar iluminada por la fe. La gracia supone la naturaleza y la perfecciona, dice Santo Tomás, ¿no? Gracia supone naturat et perficiat eam. Es decir, la gracia ayuda y perfecciona. Por ejemplo, si yo tengo un problema cardíaco, la gracia me puede curar absolutamente, o la gracia me puede acompañar junto con los descubrimientos de la medicina, pero yo no puedo imprudentemente dejar de tratarme en el médico para seguir por la vía. Y así la manera como nosotros nos manifestamos, el sistema nervioso, el alma espiritual, todo el compuesto de nuestro organismo se manifiesta a través de lo que hoy nosotros conocemos como la psicología. Lo que nosotros transparentamos es lo que hoy llamamos la personalidad. Lo que nosotros llamamos la personalidad en la Sagrada Escritura es el corazón. Y un poco de ese lenguaje queda. Esta persona tiene un corazón bueno, tiene buen corazón o tiene mal corazón, ¿no? Eso, en definitiva, es la idea que hay en la Sagrada Escritura. Y nosotros tenemos que relacionarnos con los otros a través de nuestra psicología. Y por eso el texto de hoy, la liturgia, nos hace pensar en el equilibrio que tiene que haber en todos nosotros entre la autoestima y la autocrítica. No puede ser todo autocrítica porque si no vamos para abajo, y no puede ser todo autoestima porque si no llevamos por delante al prójimo. Por eso San Pablo, hoy comenzamos con un nuevo texto, la primera carta a Timoteo. Hay dos cartas a Timoteo y una a Tito. Estas tres cartas se denominan las cartas pastorales, porque podríamos decir que son las primeras diócesis formales que hay testimonio escrito fundadas por Pablo. A Timoteo, como escuchábamos en la Pascua, en los Hechos de los Apóstoles, lo conoce de Licaonia, era de padre griego y de madre judía, y es un fiel discípulo que lo va siguiendo en los primeros viajes misioneros y lo encarga de la iglesia de Éfeso, y ahora le escribe, y hasta toda la semana que viene, desde hoy hasta la semana que viene, hasta el viernes, vamos a leer esta carta cada día a Timoteo. Y en esta carta Pablo comienza haciendo lo que nosotros hoy diríamos una confesión general. ¿Vieron cómo dice que fue el menor de los apóstoles? Doy gracias al Señor porque me fortaleció y me consideró digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones, insolencias anteriores, pero fui tratado con misericordia. Recuerda que él también necesitó de la misericordia y de la paciencia de Dios. Y eso también es el motivo central de la pequeña perícopa que nos pone la liturgia como continuación del sermón que en Lucas se llama del llano, el sermón de la montaña. Acá Jesús nos pide que no seamos ciegos que guían a otros ciegos, sino que procuremos ver, aunque sea un poquito, para poder ayudar al otro. Porque si un ciego quiere guiar a otro ciego, los dos van al pozo, tienen mal fin. Entonces Jesús nos pide, en definitiva, el auxilio y el cumplimiento. Como ustedes ven, todo la teología, decía Dionisio Areopagita, que es el icoideal, porque siempre volvemos a lo mismo. ¿Qué es en definitiva esto? Tengo que ver un poquito si quiero ayudar a otro que veo que no ve.
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Entonces, por amor a Dios tengo que tratar de corregirme yo, y por amor a Dios también tengo que ayudar a corregir al prójimo, porque al prójimo lo tengo que amar como me amo a mí mismo, siempre por amor a Dios. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude a escuchar esta palabra de Dios que nos invita a equilibrar estas dos tendencias que existen en la humanidad, ¿no? La autocrítica y la autoestima. Tenemos que lograr el equilibrio porque Dios nos eligió. Dios nos eligió, confía en nosotros, y nosotros entonces tenemos que agradecer su misericordia, reflejar esa misericordia que hemos recibido hacia el otro, y también en el ejercicio de nuestra tarea, de nuestra vocación y misión, no hay que creérselas, sino que siempre hay que estar en relación con Dios y con los hermanos. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y también a este santo, San Juan Crisóstomo, pico de oro, porque hacía muy buenos sermones, pero también, como dice la oración colecta, tuvo que vivir la paciencia, porque este no se callaba ante nadie, y la emperatriz 2x3 iba a la misa y este le decía cualquier cosa desde el púlpito y lo desterraba, 4 veces lo desterró. Así que, y encima tenía salud floja, pero él gobernaba la diócesis del destierro porque la gente le era muy fiel, y 3 veces la emperatriz tuvo que torcer el brazo porque el pueblo se puso firme y defendió a su pastor. El amor a los pobres, la justicia social, él fue un adelantado de hablar de estos temas, de alguna manera sistematizándolos en la catequesis y la homilía, y también su devoción por la Eucaristía. Él fue el que dijo que había que juntar las partículas de la misa, después de la misa, con la misma preocupación que si uno tuviera ralladura de oro. Si uno tuviera ralladura de oro, lo juntaría, al menos por interés. Dice, bueno, la misma preocupación nosotros tenemos que tener por las pequeñas miguitas que caen de la Eucaristía. Y él fue el que dice que no puede haber cálices de oro en la iglesia cuando están el pobre pasando hambre. Pero ojo, que él cuidaba la liturgia y cuidaba los cálices de la iglesia, porque a veces podemos tener estos discursos y ser discursos pretexto. Él era coherente con lo que decía y con lo que hacía, y por supuesto que cuidaba y defendía el culto y se daba hasta lo último también a los pobres y necesitados. Pidamos su intercesión y también que nos anime en el ejercicio de la fe. Que así sea.